Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto tenerlos en esta sesión en línea, webinar del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Esta es nuestra primera actividad académica, nuestra primera sesión del mes de octubre. Hoy tendremos una estupenda conferencia que van a disfrutar mucho y sobre todo nos ayudará en nuestra práctica clínica diaria. Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Esta es nuestra primera actividad académica, nuestra primera sesión. Agradezco al Consejo Directivo 2020 todo su apoyo en esta época de crisis, de pandemia, una época muy difícil para todos, y a todos ustedes, nuestros colegiados, y a todos los que están conectados con nosotros y que nos siguen en nuestras redes sociales. Bueno, les recuerdo que aquí en la transmisión existe un link donde les pido de favor registren su asistencia, sean o no colegiados, favor de registrar su asistencia. Y bueno, voy a darles unos avisos. Primero voy a darle la bienvenida a los nuevos colegiados, que son la doctora Alejandra Soto Mosqueda, el doctor Israel Alejandro González Gómez y la doctora Ivonne Alejandra Corona Ramírez. Tenemos nuevos socios de reingreso al colegio, que son el doctor Ignacio Castañeda Arellano, doctora Laura Eugenia Báez Chagoyán y la doctora Minerva Citlali Huerta Robles. A todos ellos, bienvenidos y felicidades por formar parte de este colegio. Tenemos esta invitación de parte de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio, capítulo noreste. Se realizará este curso de menopausia del 19 al 21 de noviembre en línea. La promoción o lo que nos ofreció la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio es que a los socios Colgin-Hall al corriente, el costo para este curso será únicamente de 500 pesos. Este curso cuesta normalmente 2,000 pesos, pero al ser socio Colgin-Hall al corriente, ese será el precio de 500. ¿Qué tienen que hacer quienes estén interesados en tomar este curso? Bueno, enviar al colegio, enviar al correo del Colegio de Ginecología de Jalisco su comprobante de pago, nombre completo, teléfono, correo y cédula de médico general. Esta promoción de 500 pesos es solo hasta el 31 de octubre. También de parte del Colegio de Ginecobstetricia de Quintana Roo, continúa la invitación para el primer curso online de medicina perinatal. Este curso inició el 30 de septiembre y estará en línea durante 6 meses. Toda esta información, tanto del curso de menopausia y este curso online de medicina perinatal, la tienen en su correo. Y quien no la tenga o quien esté interesado, pues puede solicitármela o solicitarla aquí en las oficinas del colegio. Bueno, antes de dar paso a nuestra sesión, este mes de octubre rosa, mes de lucha contra el cáncer de mama, tengo un aviso por parte de la unidad especializada para la atención obstétrica y neonatal, el Hospital de la Mujer, donde orgullosamente trabajo, y se estarán realizando en este hospital mastografías gratuitas. Solo tienen que llamar los pacientes al 31 68 88 00, me lo repito, 31 68 88 00 a la extensión 4 para solicitar una cita. Los únicos documentos que se les pedirán son su INE y CURP. Esto será del 19 al 23 de octubre. Y antes de pasar al tema académico, tenemos un mensaje por parte de Electrónica y Medicina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Rivera. Antes que nada, doctora Lili, queremos darles las gracias por permitirnos
entrar a su colegio. Va a ser muy importante para nosotros comenzar a trabajar un poco más con ustedes. Y quiero dar las gracias al doctor Jesús Zurita, que nos va a hacer el honor de hablar el día de hoy de temas muy interesantes. Esto fue posible gracias a Electrónica y Medicina, que somos los distribuidores de Samsung a nivel nacional. Cualquier duda, puede atendernos nuestra compañera Nancy Gama, quien es la asesora comercial que está a cargo de la zona. De mi parte sería todo. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, muchas gracias, Luis. Bien. Y gracias, doctora. Si podemos pasar con las diapositivas, por favor. ¿vas a hablar, Nancy? Sí, doctora, será muy brevemente. Ok. Muchas gracias, doctora, y pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Como ya comentó mi compañero Luis, mi nombre es Nancy Gabriela Gama. Yo soy asesor comercial de la zona occidente de la empresa Electrónica y El doctor Jesús Medicina. tiene la pantalla, él debe de darle adelante. Y bueno, nuevamente agradecer otra vez al Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco por prestarnos este espacio, y un especial agradecimiento a la doctora Lili del Río por todo su apoyo y atención para llevar a cabo su primera sesión extraordinaria en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Muchísimas gracias, doctora. Dando una breve introducción de lo que es Electrónica y Medicina, nosotros somos una empresa con más de 40 años en el mercado, dedicándonos al mejoramiento de la calidad de vida y cuidado de salud de los mexicanos a través de la comercialización de equipos de imagenología de diferentes marcas para cada segmento de negocio. Aquí en esta diapositiva presento las marcas con las que trabajamos actualmente, que seguramente ustedes ya podrán identificar, de equipos como rayos X, mastografía, densitometría, arcos en C, digitalización, tomografía y hasta lo que es radioterapia. ¿Podemos cambiar, por favor? Y aprovechar este espacio, por supuesto, para ustedes especialistas en salud de la mujer, en Electrónica y Medicina como distribuidores directos de Samsung, tenemos en promoción hasta finales del mes de diciembre nuestros equipos mejor posicionados en ginecología, desde una gama intermedia como el HS40, una gama intermedia alta HS60 y nuestro tope de gama era W10. Muy importante mencionar que manejamos planes de financiamiento y arrendamiento puro. Por ejemplo, para el caso del ERA W10, tenemos un plan de arrendamiento puro directamente con nosotros, Electrónica y Medicina, de hasta 7 años con cobertura completa de garantía. Para el caso del HS40 y HS60, promociones bastante interesantes con todas las licencias de software activas, tanto para ginecología como para radiología. Y bueno, pues si alguien de ustedes está interesado en recibir más información al respecto, les comparto mis datos en la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Y si no, pues de cualquier manera, la doctora Lili también ya tiene mi contacto, ¿ok? Y bueno, pues yo quedo a sus órdenes y sin más, por el momento cedo la palabra a nuestro ponente, doctor Jesús Zurita o doctora Lili. Y pues bueno, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Nancy. Pues quería yo compartir. Ya. ¿Sí se ve mi pantalla, Alan? Sí. Ok. Bueno, vamos a pasar a la actividad académica del día de hoy. Vamos a dar paso a esta sesión en línea extraordinaria titulada Grandes Síndromes Obstétricos y Medicina Materno-Fetal. Bueno, quiero comentarles que, según datos de la OMS, diariamente mueren 1.500 mujeres. Diariamente mueren 1.500 mujeres por complicaciones debidas al embarazo, parto y puerperio. La mayoría corresponde a los países en desarrollo y la mayoría pudieron haberse evitado. La incidencia de mortalidad de muerte materna tiene una distribución mundial desigual que refleja las diferencias en el desarrollo de un país. El 99% de las muertes maternas que se registran en el mundo corresponden a los países en desarrollo. Más de la mitad tienen lugar en África subsahariana, un tercio en Asia y el resto en Latinoamérica.
La razón de muerte materna es de 450 por 100.000 nacidos vivos en países en desarrollo y de 9 por 100.000 nacidos vivos en los países desarrollados. Las causas de muerte materna siguen siendo la hemorragia, preeclampsia, infecciones, embolismo, y 80% de estas, pues como les dije, la mayoría pudieron haberse evitado. La muerte materna es un problema complejo y las causas continúan siendo las mismas. Por esto que el comité científico de este colegio organizamos esta sesión titulada Grandes síndromes obstétricos y medicina materno-fetal, para lo cual está con nosotros un gran ponente conocido cercano y conocido del colegio. Ya nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en el colegio. Es el doctor Jesús Zurita Peralta, que aquí les dejo parte de su currículum. El doctor no quiere que lo lea todo, pero bueno, aquí lo pueden ver. Pueden ver todo su parte de su currículum resumido. Como ven, cuenta con varias publicaciones, es miembro de FLASOC, FIGO, la ISUOC, y bueno, múltiples asociaciones a las que pertenece. Agradezco a Electrónica Medicina, al licenciado Luis Rivera, al ingeniero Nancy Gama, las gestiones realizadas para poder tener hoy con nosotros al doctor Jesús Zurita. Esta sesión pues se llevará a cabo de la siguiente manera. El doctor va a exponer su conferencia. En el chat pueden ir haciendo sus preguntas y al final pues el doctor nos las contestará. Sin más que decirles, muchas gracias, doctor Zurita. Le cedo el micrófono. Muchísimas gracias, doctora del Río. Buenas noches a todos. Espero que tenga proyección en la pantalla. ¿Ya tengo proyección, Marco? Sí, se ve bien, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias al colegio por haber elegido este tema para que el día de hoy nos reunamos a hablar un poco sobre esta paradoja que representan los grandes síndromes obstétricos y algunas consideraciones sobre la medicina materno-fetal, cosa que haremos a manera de tema libre, a manera de reflexión, un poco relajado, puesto que ya sabemos que debido a la pandemia hemos estado un poco saturados de webinar, de contenido bastante científico, de contenido de mucha calidad, y me pareció muy acertado que el colegio haya elegido este tema que nos da un poco de posibilidades para reflexión y encuentro de pensamientos. Debo hacer una declaración inicial. Esta charla es de interés médico, está promovida por el COGINJAL y por Electrónica y Medicina, que es un representante de Samsung en México. Está dirigida a audiencia en red de afiliados, amigos, clientes relacionados, y su motivación es educación médica continuada. Su contenido es propiedad intelectual del expositor. Opiniones, conceptos, comentarios e información divulgada son responsabilidades mías. Toda la información se refiere a la atención materno-fetal y algunas imágenes o videos presentados tienen obviamente consentimiento. De nuevo, mi agradecimiento de médicos ginecobstetras del estado de Jalisco y a su presidenta, la doctora Lili del Río. Constantemente el médico hace filosofía sin darse cuenta. Probablemente lo hace de manera inconsciente. Y ya decía Descartes que vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Ni la experiencia ni la reflexión por sí solas conducen a la sabiduría. El verdadero filósofo no es el erudito, sino es aquel que se compromete a hacer preguntas y se arriesga a tener respuestas para ellas. Y esto citando al doctor Luis Choza de Argentina. ¿De dónde sale la motivación de esta conferencia? De un par de publicaciones excelentes que salieron hace un par de años en la revista latinoamericana de perinatología, artículos elaborados por invitación, precisamente el del doctor Roberto Romero, tratando sobre los grandes síndromes obstétricos, reflexiones en la naturaleza de las complicaciones del embarazo,
y un tema del profesor y doctor José María Carrera sobre la obstetricia y la perinatología que él logró vivir o ha vivido en los últimos 50 años. Igualmente, en el año 2014 tuve la oportunidad de coincidir en Guayaquil, Ecuador, con el profesor Samuel Karchmer del Instituto Nacional de Perinatología, y tuvimos una excelente conversación, y luego nos permitió esto escuchar al resto su excelente ponencia sobre un tema también relacionado con reflexiones sobre la obstetricia de los últimos 50, 60 años y el surgimiento de la medicina materno-fetal. ¿Cuál es el origen de estos síndromes? El origen está en la dificultad para prevención de estas enfermedades que son comunes en el embarazo y que tienen distintas tasas de prevalencia, pero más o menos es una tasa de prevalencia constante o similar para condiciones como por ejemplo la preeclampsia, el parto prematuro, la ruptura prematura de membranas, la restricción de crecimiento, la muerte fetal, la diabetes gestacional, etc. Las características de estos síndromes es que tienen causas múltiples. Su etiología hasta ahora es desconocida. Hemos avanzado bastante en entender un poco su fisiopatología, pero la etiología es desconocida. Cursan con periodos subclínicos prolongados, es una ventana en la que el paciente es asintomático, y representan de alguna manera una mala adaptación entre el genoma materno-fetal y el ambiente. Tiene implicaciones biológicas, tiene implicaciones clínicas, y como bien lo señalaba la doctora Del Río al inicio de la presentación, las consecuencias finales serían la mortalidad materna y la mortalidad perinatal, cuyos indicadores son elevados en ese territorio que va desde el Río Grande hasta la Tierra de Fuego, que llamamos Latinoamérica, que tiene muchas más cosas comunes que cosas diferentes, y no me refiero solamente al idioma, la cultura y las tradiciones y el surgimiento de nuestras naciones desde un origen común español, exceptuando Brasil, sino que además tenemos condiciones o situaciones que son comunes, como por ejemplo la pobreza y la desigualdad. Hace algún tiempo el doctor Barker nos convenció de que realmente el periodo embriofetal en el ciclo de la vida es la etapa quizás más importante. Estos 9 meses marcan de alguna manera el origen o la aparición de enfermedades en la adultez joven o en la adultez mayor o la madurez. Estos expectativa de vida actual más o menos está en el orden de 80 años en Latinoamérica, son unos 960 meses. De esos 960 meses de vida, 9 meses, el 0.93%, condiciona el resto de las cosas que pasarán en el futuro, como por ejemplo, ya existen evidencias para señalar el origen prenatal de la hipertensión, de la enfermedad coronaria, de la insuficiencia cardíaca, de la diabetes, el síndrome metabólico, la obesidad, enfermedades renales, infertilidad, ovarios poliquísticos o poliquistosis ovárica, y por supuesto el origen también de algunas enfermedades psiquiátricas, como serían por ejemplo la esquizofrenia con origen prenatal, los trastornos bipolares o algunos trastornos de personalidad y conducta. O sea que el médico ginecobstetra hace una medicina de futuro y obviamente hace también una medicina de géneros. Algunas publicaciones que se ocupan especialmente del aspecto de la epigenética, el origen fetal de las enfermedades del adulto, del doctor Dalton Ávila de Ecuador, donde me permito leerles los cambios que se producen en el crecimiento fetal y en el metabolismo de nutrientes durante la vida representan plasticidad adaptativa. Y si usted obviamente a ese individuo con restricción de crecimiento lo somete luego del nacimiento a abundancia, acelera los procesos de patologías, por ejemplo, cardiovasculares, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, poliquistosis, como ya lo habíamos mencionado. Otro artículo de la doctora Dora Mayen, que habla obviamente sobre el feto y su respuesta a la malnutrición materna, a la disfunción placentaria y otras influencias ambientales,
modificando su desarrollo fisiológico, modificando el desarrollo de algunos órganos, principalmente corazón, por ejemplo, y el metabolismo, y representando pues el origen adaptativo para enfermedades crónicas que se van a sufrir en la etapa de adultez. Estos síndromes obstétricos también tienen en común que son preguntas comunes para todos ellos. ¿Por qué son difíciles de prevenir y por qué son difíciles de diagnosticar? ¿Por qué la medicina en general ha avanzado tanto y la nuestra no descifra totalmente estas patologías? Estamos en plena era genómica, somos testigos de una transformación de la que no nos estamos dando cuenta, una transformación social que probablemente ha sido acelerada también por esta época de pandemia, de social, de economía, de política, etcétera, en plena era genómica, y tenemos una obstetricia del siglo XXI con conocimientos de realidades e indicadores de mortalidad de hace 100 años. ¿Cuáles pueden ser las causas o las limitantes? Pues que se ha intentado comprender estas enfermedades fetales usando el modelo del paciente pediátrico o del paciente adulto y no entendiendo que el feto es un individuo totalmente diferente al individuo postnatal o al humano postnatal. El modelo, obviamente las claves para esto serían determinar esta interacción entre huéspedes con genomas distintos, conviviendo, cómo se hace para que convivan pacíficamente y no generen enfermedades. O sea que el camino es entender algunos procesos de adaptación materno-fetal que aún no comprendemos. Para referirnos específicamente a la taxonomía nosológica primitiva que usamos en obstetricia, basta revisar algunos conceptos, como por ejemplo parto pretérmino. ¿Qué es parto pretérmino? Solamente se refiere al nacimiento antes del término. Y es en realidad una infección, es una injuria vascular, es un problema inmunológico, es un problema mixto. Si analizamos preeclampsia, es una palabra simplemente que encierra dos signos o síntomas, dos signos principalmente, hipertensión y proteinuria, con o sin edema. Es una enfermedad vascular, es una trombofilia, es un problema inmunológico, es un problema genético de mala adaptación genética, no sabemos. Y la restricción de crecimiento es algo que definimos de manera imprecisa también, puesto que decimos que se trata de aquellos fetos que están por debajo del percentil 10, y no quisiera en este momento hablar sobre percentiles, aunque me voy a ocupar más adelante. O sea que tienen un potencial genético de crecimiento alterado o en relación a un estándar o a unos estándares que tenemos convencionales, y no nos dice otra cosa. Se han intentado definir dos modelos fenotípicos para la restricción de crecimiento, así como también para la preeclampsia, modelos de restricción temprana o restricción tardía, basados simplemente en una división arbitraria en el momento de aparición en cuanto a la edad gestacional, pero no sabemos si realmente son dos modelos diferentes de una misma enfermedad o son dos enfermedades diferentes también, tanto para la preeclampsia como la restricción. El propio Romero dice que la solución con test precoces muestra una visión ingenua de un problema que es más complejo. Y esta, repito, son palabras del profesor Romero, no mías. El reto es descubrir los mecanismos y demostrar la casualidad, y para descubrir mecanismos tenemos que pasar por una pirámide de conocimiento que irá pasando por etapas, como serán la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis, la evaluación, etc. En algunas de estas patologías estamos todavía lejos de cumplir las etapas de la pirámide. Analicemos, por ejemplo, con detalle preeclampsia. Es un problema que comienza en la placentación temprana, en invasión del trofoblasto, que produce una alteración en el espacio intervelloso, una hipoperfusión en el espacio intervelloso, y que esta historia natural de una mala adaptación vascular podría tener del lado materno la preeclampsia y del lado fetal la restricción. Cuando determinamos la alteración de la curva de crecimiento fetal, ha pasado todo un tiempo. Y si dejamos esto hacia la parte de las uterinas o hacia la parte de la umbilical, las uterinas con la predicción de preeclampsia y el uso precoz de ácido acetilsalicílico a dosis baja,
y el estudio de la hipoxia a través de los flujos o del perfil hemodinámico feto-placentario. Entre estos dos momentos también hay una variabilidad para la aparición de hipertensión, proteinuria y edema, y hay una ventana en la cual hemos quedado sin poder hacer prevención ni primaria ni secundaria. Si vamos hacia parto prematuro, basta decir que en realidad la mejoría que hemos tenido en la atención del parto prematuro ha pasado por las mejoras en las unidades de terapia neonatal, nos guste o no, y que la sobrevida en terapia neonatal ha ido aumentando. Eso es lo que ha logrado tener éxito. Nosotros no conocemos todavía el impacto de las infecciones, las posibilidades de hacer cerclaje, usar un presario son ya elementos tardíos, al igual que el uso de progesterona. Y sabemos que el uso de progesterona ha pasado por uso y abuso en cuanto a la utilización de este medicamento, por usos y abusos, y la solución del problema no ha sido realmente la progesterona, puesto que la prevalencia del parto prematuro sigue siendo elevada. Entonces tenemos dos realidades. Esta interacción de genomas o de incompatibilidad entre genomas que causa enfermedad, y de un lado tenemos el feto que padece, el feto pequeño, restringido, hipóxico, y del otro lado la madre que sufre, la madre hipertensa o la madre que muere. En cuanto a liberarse de términos imprecisos, sería una solución. Adoptar términos sindromáticos, aceptar que usamos términos sindromáticos, buscar algún tipo de biomarcadores por trimestre, biomarcadores de cualquier tipo, riesgos individuales, hacer dicotomizar los riesgos individuales de lo que son los riesgos colectivos, buscar creatividad, originalidad, que es investigación, y por supuesto, ha nacido de todo esto una nueva especialidad, que es la medicina materno-fetal, que busca o tiene como origen inicial, nació desde la perinatología, como origen inicial, basarse en la prevención primaria y en la prevención secundaria. La prevención primaria sería todo lo que hagamos antes de que la paciente se embarace. Prevención secundaria es lo que hacemos ya durante el embarazo, como por ejemplo uso de aspirinas o algún otro indicador. En este año, en el febrero del 2012, murió el profesor Mario Bunge. Este profesor de origen argentino trabajó en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, en la UNAM, y finalmente se radicó en la Universidad de McGill en Canadá. Y hay dos libros interesantes para leerle. Filosofía para médicos, un libro obligatorio para todos los médicos. Debería ser un libro de cabecera. Y comenzamos diciendo que el médico cree que no hace filosofía, y hace filosofía constantemente y a diario, solo que la hace de manera empírica. Y también un análisis, el profesor Mario Bunge era profesor de lógica, un análisis sobre la ciencia, su método y su filosofía. Su inclinación a la medicina vino de sus padres, su padre médico, su madre enfermera, y dedicó bastante tiempo a ocuparse de los problemas del diagnóstico prenatal. Una de las cosas que señaló el profesor Bunge es que de la aplicación del teorema de Bayes, el teorema de Bayes o la teoría bayesiana es lo que usamos para las probabilidades, para determinar las probabilidades en medicina y en cualquier otro ámbito de la ciencia. La aplicación del teorema de Bayes en solución de problemas inversos, como lo es el diagnóstico médico, puede derivar en graves errores y graves consecuencias también. Entonces los médicos ignoramos que el diagnóstico médico es un problema inverso, y los problemas inversos son ubicuos, están en todas partes, son los más difíciles e interesantes de todos. Se debe a que o bien tienen soluciones múltiples o bien no tienen soluciones, y se piensa en un diagnóstico inverso cuando usted de una enfermedad va hacia el diagnóstico de una enfermedad a partir de sus síntomas. A eso se dedicó durante mucho tiempo el profesor Bunge, que es la resolución de problemas inversos, y esto tratando de usarlo mucho en medicina. La solución de un problema inverso involucra síntesis, razonamiento regresivo,
Es decir, ir de las conclusiones a las premisas o de los efectos a las causas. Y nosotros estamos muy dados a creer que vamos de las causas a los efectos y que vamos de las premisas a las conclusiones, cuando en realidad el problema es al revés. Si vemos cómo se manejan esas premisas en medicina perinatal, por ejemplo, tal cual como funciona el cerebro humano, la mente humana es bimodal, acepta o rechaza, sí o no, apego o aversión. No tiene términos medios, y esta parte de funcionamiento de la mente humana es una parte inconsciente. Otro error que tenemos, y la mayoría de los médicos también, pensar que hacemos diagnóstico prenatal de manera consciente cuando funciona bastante la intuición o el cerebro intuitivo. En fin, nosotros vamos a tener dos posturas basadas entonces en un pensamiento bimodal. La postura 1 sería el que piensa que todo feto es potencialmente sano o normal hasta demostrar lo contrario, o el que piensa que todo feto tiene una anomalía congénita hasta demostrar lo contrario. Y del lado de la embarazada, toda embarazada es sana y de bajo riesgo, es una postura sensata, pensando que el 90% de las embarazadas son de bajo riesgo y pensando que el 96-98% de los recién nacidos serán sanos. O decir, bueno, toda embarazada es una enferma hasta que se demuestre lo contrario. Y en estas dos posturas, que repito, son inconscientes, están los que sobrediagnostican y están los que infradiagnostican. Estamos los sobrediagnosticadores y los infradiagnosticadores. Y vean ustedes o analicen en este momento la forma como ustedes conducen una consulta prenatal en ambiente público, en ambiente privado. Casi todas son iguales, principalmente en el ambiente privado. La paciente viene todos los meses, se somete a una serie de exámenes, aunque sea paciente de bajo riesgo, se somete a una cantidad de medicamentos, aunque sea paciente de bajo riesgo, a múltiples exploraciones ecográficas, aunque sea paciente de bajo riesgo, y obviamente eso tiene un impacto en la resolución del embarazo. Volvamos al profesor Carrera. El profesor Carrera hace un análisis de unos 50 años y dice, bueno, pasamos de la época de la luz y la sombra. Disculpen que algunas de estas diapositivas están en portugués, pero bueno, ya saben, portugués es un español mal hablado o mal escrito. Y esto lo digo a manera de chiste, ¿no? Todo cambio será realmente un progreso. ¿Es realmente así la evolución? Y si analizamos la mortalidad materna, probablemente, y la mortalidad perinatal, probablemente esto no haya cambiado esta realidad. Y algunos nos ubicamos a la vanguardia tecnológica y eso ha ocasionado que estemos a la retaguardia humanística, lo que significa, en pocas palabras, la tecnificación de la medicina y la medicalización del embarazo, que son dos aspectos que deben ser analizados con detenimiento. La obstetricia antigua, y me refiero a una obstetricia antigua que yo ejercí también hace 30 años, 35 años, donde solo teníamos en la mayoría de los hospitales públicos, y me refiero a Latinoamérica, un estetoscopio de pinar, un tensiómetro, una cinta métrica, no había otra manera. El porcentaje de cesáreas era bajo, alrededor del 5%, y el obstetra era un virtuoso en la atención vaginal. Era un virtuoso del acto de atención vaginal en parto normal o complicado. Hemos pasado entonces del arte de la obstetricia a la cesárea, es decir, del virtuosismo en la atención del parto a la cesárea. Hemos pasado de una habilidad clínica casi intuitiva a una dependencia tecnológica excesiva. Hemos pasado de la impresión médica a la evidencia. Hemos pasado de la escuela a los protocolos, del saber esperar al saber actuar, del parto con dolor a la analgesia, de la medicina del amo y el dueño a la medicina defensiva. Hemos pasado del libro a la web. Hemos pasado del embarazo humanizado a la maternidad deshumanizada. Y decía Jung, ciencia es el arte de crear ilusiones convenientes que el necio acepta o disputa, pero de cuyo ingenio goza el estudioso.
sin cegarse ante el hecho de que tales ilusiones son otros tantos velos para ocultar las profundas tinieblas de lo insondable. La doctora Marbella Camacaro en la Universidad de Carabobo en Venezuela, en un libro excelente llamado La obstetricia desnuda, atribuye parte de estos cambios en la obstetricia a la masculinización del acto médico, y permitan explicar un poco ¿a qué se refiere? Se refiere a que el hombre, el género masculino, es mucho más práctico, ahorra tiempo, es mucho más cómodo, no sabe esperar, no tiene tanta paciencia. Y desde ahí, desde esa medicina hegemónica, patriarcal, ha generado una serie de cambios que se han visto con mucho impacto en la obstetricia y que hoy reclaman la atención de un parto más humanizado y de una obstetricia más de géneros, y de volver un poco a la espera. Al menos en países desarrollados ya lo están haciendo, volver a la espera, volver al parto. Inclusive pueden analizar ustedes sociedades como las inglesas, en donde se ha retomado el parto domiciliario. Ese parto domiciliario está atendido por una midwife que pasa 4 años en una universidad, que luego pasa 1 o 2 años siendo tutoriada antes de poder trabajar sola, y cada vez que se activa un trabajo de parto domiciliario, se activa también un sistema de alarmas que involucra emergencias, que involucra ambulancias, que involucra una cama disponible en el centro hospitalario más cercano, etc. Pero han visto el embarazo como un asunto, el embarazo y el parto como un asunto natural, ¿no? Específicamente hablando sobre pasar del arte obstétrico a la cesárea, cuando teníamos 5% de cesáreas y no subíamos de ahí, en virtud principalmente de las complicaciones, y de este 5% eran cesáreas de emergencia, éramos activos en la manipulación de instrumentos en el parto vaginal, para rotación, para extracción, etc. Y hemos pasado a nacer en el quirófano. Las tasas de cesárea se han elevado de un 30 hace 10 años a un 90%, y esta curva es ascendente. Esta curva es ascendente y vale la pena analizar qué pasa. Este es un cuadro brasileño, son 2 gráficos brasileños que señalan la atención del parto y la cesárea en el sistema de salud pública y en los sistemas de atención privada. Sistemas de atención pública y privada. Y este cuadro resume mejor cómo hemos pasado de eso. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las cesáreas se mantengan por debajo del 20%. Las cesáreas en el Sistema Único de Salud brasileño están cercanas al 40%, y las cesáreas en el ambiente privado en Brasil están en el orden del 90%, del 90%. Y este mapa que está aquí es para señalar estados en el inmenso país que es Brasil, estados como por ejemplo Río Grande del Sur, que es de los que tiene el PIB más alto, y resulta que mientras usted tiene el PIB más alto, la tasa de cesáreas es más alta. Y siéntense a reflexionar por qué. Entre otras cosas, porque el paciente que tiene ingresos tiene seguridad privada, no depende de la seguridad pública. Esa es una razón. Y las otras razones las analizaremos, pero en este momento vale la pena decir que mientras, a la luz de estos datos, mientras usted tiene más dinero, usted, me refiero al colectivo o al individual, goza de más ingresos y goza de más accesos al sistema de salud privada, la tasa de cesáreas es más alta, y hagan una reflexión oportuna al respecto. ¿Cuáles pueden ser las razones para el aumento en la tasa de cesáreas? Bueno, pueden haber argumentos de peso, como por ejemplo la maternidad tardía, los embarazos múltiples que han aumentado, el aumento de la prematuridad y resolución de la prematuridad a través de la cesárea, y la cantidad en aumento también de los casos de fertilización asistida, que esta tasa es más elevada en Europa, Canadá, sociedades desarrolladas, Estados Unidos, y es mucho más baja la tasa de fertilidad asistida pública, más baja en Latinoamérica y otros países en desarrollo. También pueden haber otras razones: diagnóstico precoz del compromiso fetal, las cesáreas electivas que generan cesáreas iterativas, el culto a la vagina, en los cuidados del suelo pélvico y el desprestigio del parto,
la disminución de las habilidades obstétricas para atender partos vaginales complicados, aumento del número de elecciones electivas, se le quitó al feto la posibilidad de que dijera cuándo quiere nacer. Ahora nace de forma electiva, ese no tiene determinismo para decir cuándo nace de forma electiva, y según el American College de Obstetricia y Ginecología hubo necesidad de reclasificar el embarazo de término, porque la mayoría de estas inducciones o la mayoría de estas cesáreas electivas se practican con menos de 39 semanas. Es decir, 38 semanas, 16 días o menos, lo cual es considerado un embarazo a término, pero no un embarazo con feto maduro, puesto que la madurez se obtiene en el ser humano, y esta parte no ha cambiado, se obtiene alrededor de las semanas 39 o 40. Se obtiene la madurez integral alrededor de las semanas 39 o 40. Reflexionen por qué hay tantas inducciones electivas y cesáreas antes de la semana 39. Yo tendría posibilidades de decir algunas causas, pero las dejo en el auditorio para reflexión y probablemente para discusión posterior. La otra razón es la implementación de una medicina a la defensiva. Y esa medicina a la defensiva genera miedo. Y ese miedo genera adoptar una serie de medidas que son extremas. Y esa, en el caso de la obstetricia, no tenemos dos formas de resolver el embarazo, sino por parto o por cesárea, y obviamente la cesárea encaja con la medicina defensiva. Además de una serie de aspectos culturales que sería muy extenso tocarlos en este momento. Otro grupo de razones son un poco más sociales, como por ejemplo, comodidad parental o comodidad médico-parental. Es decir, es más fácil la planificación de un embarazo el día que se quiera, y por supuesto para nosotros también es mucho más fácil resolver un embarazo por cesárea, puesto que no requiere acompañamiento obstétrico y tenemos el resto del día libre para las otras actividades. La medicina privada individualizada, donde el paciente puede exigir, hay derechos, menor exposición a demandas o juicios, la creencia que aumentando el número de cesáreas se expone uno menos a juicios porque se expone menos a complicaciones, el desprestigio del parto y el dolor, las cesáreas y la creencia de que se disminuye la mortalidad perinatal. Hace poco hubo solamente una sesión de FMF, del Fetal Medicine Foundation, dedicada al acretismo placentario, que será un dolor de cabeza en lo sucesivo, con una tasa de cesáreas cercana al 90%. Y también se cree que las cesáreas pueden tener un discreto incremento en la mortalidad materna también. Deshumanización y masculinización del parto, de lo cual ya nos habíamos ocupado. Sigo citando algunos trabajos, como por ejemplo también de la revista latinoamericana de perinatología, sobre una serie de factores que justifican la posición vertical materna en la atención del parto, es decir, una posición más fisiológica para la atención del parto que la posición que adoptamos de manera tradicional, la posición que llamamos posición ginecológica, cuando la posición ginecológica es en cuclillas, puesto que hay una serie de fuerzas medidas desde el punto de vista físico y mecánico que favorecen el descenso, el encalajamiento y la expulsión del feto, adoptando estas posiciones, ¿no? Que por cierto, si usted va al Museo de Antropología de la Ciudad de México, se va a conseguir allí esta representación de un parto de nuestros antepasados homínidos, que somos especies jóvenes. El Sapien tiene apenas 40.000 años en el planeta. Eso es nada desde el punto de vista antropológico. Pero en esos 40.000 años hemos cambiado una forma que era natural para el parto y por supuesto mucho más incómoda para el partero. Y esta es la diosa Iscuina, la diosa de la fertilidad y la diosa de las culturas prehispánicas, la diosa de la medicina obstétrica, y esa diosa está en cuclillas con un feto entre sus piernas. Algunas otras modalidades de parto por ustedes conocidas, y por supuesto una naciente necesidad por volver a humanizar el parto y perder el dolor, el temor al miedo, al dolor durante el parto, lo que se llamaría parir en libertad, parir con amor, no nacer por cesárea, etc.
Alguien que se dedicó durante 30 años a una medicina convencional conocida por nosotros, el doctor Le Boyer, hizo obstetricia convencional, luego se dedicó a atender una obstetricia de parto humanizado. La palabra, ahora las palabras se tuercen, pero decir parto humanizado tiene una connotación de tipo afectivo, empático. El doctor Le Boyer decía que cómo no va a ser traumático el parto medicalizado si el bebé está en un ambiente de líquido amniótico claro, cálido, perdón, amortiguando todos los ruidos, estímulos, y de repente nace de forma brusca en un ambiente frío, excesivamente iluminado, manipulado por un montón de manos, separado de su madre inmediatamente, porque da la impresión de que el pediatra cree que el recién nacido se va a escapar. Y lo primero que hace es retirarlo de la madre, pesarlo, tallarlo, reseñarlo en los pies con las huellas, inyectarle vitamina K, colocarle unas gotas de colirio con penicilina en los ojos, y lo que uno necesita en la vida al nacer es la primera hora del contacto materno inmediato, por supuesto, con una ligadura, pinzamiento y ligadura del pinzamiento y sección del cordón, cuando el cordón deje de latir, aunque sea un parto hecho de forma de cesárea. Y la Escuela Psicoanalítica Argentina, en donde podemos citar al profesor Rakowski, al profesor Pichón Riverí, a Choza y al mismo Barker, se ocuparon de señalar que al momento de nacer, esa primera hora, se produce un duelo inmediato, que es el duelo del cordón umbilical. Es un duelo con características psicológicas y psicoanalíticas. Y por supuesto, estas cosas influyen en la vida emocional futura. Para todos ellos, todos estos que estoy citando aquí, incluido Barker, eran prácticamente decirte, dime cómo naces y te diré cómo vivirás. Puesto que todos ellos coincidían en el origen prenatal de las enfermedades psiquiátricas, el origen prenatal de las enfermedades psiquiátricas y la impronta del trauma del nacimiento, la impronta psicológica del trauma del nacimiento. Otras razones para la medicina defensiva y para el aumento de cesárea fue el perfeccionamiento de las técnicas anestésicas, la disminución de las infecciones. Prácticamente las infecciones en un parto y una cesárea electiva son bajas y son iguales. Y las unidades de terapia, obviamente. El mejoramiento de las unidades de terapia y de los quirófanos. Y fíjense ustedes que esa medicina defensiva genera, estos son registros hechos por los distintos organismos que se encargan de salud, como por ejemplo el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud en el Reino Unido, etcétera, que la medicina defensiva genera un aumento en las admisiones hospitalarias, un aumento en la realización de exámenes de laboratorio, de solicitudes de rayos X, de ultrasonido, de resonancia, de tomografía y por supuesto una necesidad de consulta con otras especialidades. Estos mismos survey o registros muestran que por lo menos en este momento en los Estados Unidos, estoy hablando antes de la época del COVID, en los Estados Unidos la tercera causa de mortalidad intrahospitalaria son las reacciones adversas y las complicaciones de un acto médico. En todo este marco tenemos también el diagnóstico prenatal. Ventajas: diagnóstico, por supuesto, el nacimiento, el diagnóstico y la terapia prenatal, la consolidación del feto como paciente, el diagnóstico precoz y oportuno, con la posibilidad de interrupción voluntaria de la gestación en los países que tienen marco legal para este fin, en los casos de malformaciones, y la discriminación entre patologías obstétricas, fetales y médicas. La desventaja ha sido la tecnificación, el aumento de los costos, la medicalización del embarazo, el haberse generado ansiedad parental y familiar y aumento del índice de interrupciones voluntarias de la gestación al margen de la ley o en el marco de la ley. Las fases de la medicina fetal podemos diferenciarlas o distinguirlas en una fase genética, una fase genética bioquímica, una irrupción de la ecografía alrededor de los años 80, el acceso directo al feto,
la genética molecular, la sexta fase, que es las técnicas de cribado y comportamiento y estados de conducta fetal, y el futuro arrancó en el 2015 con la aplicación de DNA fetal en sangre materna, y estamos presenciando una medicina de futuro sin darnos cuenta. Toda esta larga lista habla sobre técnicas de control fetal a lo largo del tiempo, desde 1962 hasta la fecha actual, que van desde la amnioscopia de Salin hasta el DNA fetal en sangre materna de Wendell-Lee. Nosotros como escuela también tenemos una serie de contribuciones originales, a lo largo de unos 40 años, que van desde pruebas de madurez fetal en líquido amniótico, como las células naranjas descritas por el profesor Inaudi, el test de molibdato de amonio descrito por el profesor Sosa, los ecopuntajes, el factor biparieto femoral y tablas de crecimiento, Doppler historia natural del deterioro fetal, Doppler y ductus e istmo, Doppler y preeclampsia, función cardíaca, banda helicoidal miocárdica, Doppler y madurez del lecho vascular pulmonar, hasta donde hemos llegado a la medición de la presión media de la arteria pulmonar, fetología y diagnóstico prenatal, algún índice propio, el CAF, para el crecimiento fetal, líneas de investigación en constricción ductal, una contribución sobre autopsias perinatales, etc. Tenemos nuestra propia línea durante estos 40 años. Hemos pasado entonces de la impresión a la evidencia. El médico cada vez quiere tener más evidencia y cada vez quiere tener menos experiencia. Va desde el tengo la impresión, que era lo anterior, o el Magister Dick, ¿verdad?, a según mi experiencia, hasta la existen evidencias, que es muy propio en el lenguaje de residentes y médicos de poca experiencia. Los médicos impetuosos de poca experiencia siempre están hablando sobre evidencias, generalmente de evidencias que no le corresponden a ellos, y no saben que la evidencia es un móvil, tal como lo decía el propio Archibald Cochrane. La evidencia es un móvil, lo que hoy es evidencia, mañana puede no serlo, o sea que la realidad en medicina es cambiante también. De esta manera se ha creído falsamente que hemos disminuido el subjetivismo, que tenemos fuentes confiables para consulta, que no es necesario tener intuición médica, y hemos abordado, nos hemos embarcado en el síndrome del pensamiento único y la medicina evidente versus la medicina experta. Pasamos también de la escuela al protocolo. Prácticamente ya no necesitamos maestros, sino las guidelines. Menor dependencia de la consulta a otros especialistas cuando la medicina requiere constantemente de nuevas consultas, homogeneización del acto médico en sociedades que son distintas, con realidades sanitarias diferentes, y de esto puedo decir, por ejemplo, los modelos que adoptamos del Clinic de Barcelona, los modelos que adoptamos del Fetal Medicine Foundation, y donde lo decía la doctora del Río cuando comenzó, la mortalidad materna latinoamericana puede estar en el orden del 150 por 100.000 nacidos vivos, mientras que la realidad de estos dos países que he citado, España y Reino Unido, no llega al 9 por 100.000. Entonces, estos excelentes modelos que se generan en estas dos catedrales del conocimiento en medicina materno-fetal tienen que ser adaptadas a nuestra realidad también sanitaria o existencial, ¿no? Y hemos creído que la responsabilidad médica se diluye si usted tiene un checklist, ¿no? Si usted tiene una lista. Aspectos también interesantes como el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, nos ocupamos de eso, y el papel del miedo en el sobrediagnóstico y tratamiento, de esas par de citas que hago allí. Y por supuesto, del libro a la web solamente me voy a ocupar de las apps que están de moda, las aplicaciones que están de moda, para calcular cualquier índice, por ejemplo, de una arteria umbilical, de una arteria cerebral media, de una arteria uterina, y olvidando que el Doppler, la onda de Doppler se analiza desde el punto de vista morfométrico, y que no es solo la métrica ni el percentil, y olvidando que se construye una historia natural de una enfermedad con un juicio clínico perinatal, no con el resultado de un percentil que arroja una app, que son mecanismos de referencia, pero que no sustituyen el razonamiento médico clínico ni sustituyen la clínica perinatal, mucho menos el doctor Google. Y por supuesto, pues estamos dependientes de una serie de aforismos. Voy a poner aparte de esos aforismos el ácido fólico, que tiene usos completamente evidentes
a una serie de medicamentos que utilizamos, algunos de manera empírica, yendo desde la L-carnitina, vitamina C, componentes polivitamínicos en pacientes de bajo riesgo o con estado nutricional normal, hierro, omega, etcétera, que hemos considerado como propios de la práctica perinatal. Y el propio Richard Roberts, un premio Nobel de Medicina, nos habla del impacto que tiene la industria de salud, los impactos que tiene la industria de salud. Este tipo, porque leen aquí la palabra capitalismo, no es un tipo de izquierda, ni mucho menos se está refiriendo al capitalismo industrial, y cómo las inversiones de la medicina van para que las enfermedades crónicas duren mucho tiempo, o sea, sean crónicas mucho tiempo y dependan mucho tiempo de medicamentos. No se curen. Usted no se cura de la hipertensión. Usted toma un medicamento para que la hipertensión que le apareció a los 30 años o los 35 por andar estresado le dure más o menos hasta los 80 o vaya más allá del sepulcro. Y la doctora Lanco también se refiere en un libro interesante sobre la mafia médica, y esto merecería cuento aparte, pero de la mafia médica forma parte de la industria farmacéutica. No estoy hablando mal de la industria farmacéutica, sino del comercio de la industria farmacéutica, que está en el orden de ingresos a nivel del tráfico de armas y el narcotráfico en ingresos. Y voy a citar solamente 2 ejemplos. Vitamina E, que tiene unos 45 años en el mercado, ha intentado usarse para cualquier cosa, inclusive el área ginecológica y obstétrica, y se olvidan de los elementos de la dieta que son fuentes de vitamina E natural. Y aquí por favor dediquen un espacio a analizar esta estrategia de tipo económico y político que se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton es la secuencia para que usted pase de lo impensable a lo pensable a través de una serie de mecanismos progresivos que pueden hacer que algo irracional se convierta públicamente en algo racional, y para eso utilizan hoy redes sociales, por supuesto. Se usa mucho en política. Y más recientemente, vitamina D. Vitamina D, que ya también se ha relacionado con su papel en la gestación, en la prevención de la preeclampsia, y por supuesto ahora con el COVID. La nueva información es que los que tomen suplementos de vitamina D tienen una mortalidad más baja, previenen. La vitamina D usted sale a buscarla en la farmacia y ya casi no la consigue porque el impacto de la información fue muy grande, y nos olvidamos que para las fuentes de vitamina D hay fuentes naturales que se absorben mejor que las de medicamentos, y por supuesto la exposición al sol, que es necesario para que se metabolice la vitamina D en la piel. Ya finalizando entonces, nuestros aspectos importantes son la mortalidad materna. Si nosotros tenemos un avance en medicina materno-fetal, un avance entre comillas teórico, pero no tiene impacto sobre la mortalidad materna, nosotros no hemos avanzado. Y estas son las causas de mortalidad materna desde hace 100 años: hipertensión, hemorragia, aborto, infecciones y problemas cardiovasculares. Y la tasa de mortalidad materna es de 600.000 muertes al año. 98% de esas muertes ocurren en Latinoamérica, África subsahariana y el sudeste asiático o el Asia pobre. De tal manera que hay 1.643 muertes por día, 68 por hora, 1.1 por minuto, ¿no? Y este es el mapa de la mortalidad, que es otra cosa de la que el médico no quiere hablar. Este es el África subsahariana, en rojo. Este es el sudeste asiático pobre. Esta es la pobreza latinoamericana. No quiere hablar eso el médico, pero mientras más pobre es usted, mayor es la mortalidad materna, nos guste o no. Porque eso significa que los sistemas generales, el macrosistema, no cumple. No estamos hablando de la responsabilidad específica del médico, estamos hablando que el médico forma parte de un sistema, y que ese sistema tiene que ver con la pobreza. De tal manera que la tasa de mortalidad materna depende sustancialmente de la calidad de la asistencia médica y la cobertura de esa asistencia médica durante el parto, el prenatal, el parto y el puerperio, ¿no? Y eso es un indicador de desarrollo de un país. Por eso los políticos tienen que dedicarse a disminuir la tasa de mortalidad materna. Y la mortalidad perinatal es alrededor de 6 millones de muertes anuales. Repito, 6 millones. 3 millones de muertes entre la semana 28
y el nacimiento, y otras 3 millones de muertes en los primeros 7 días, que son las muertes neonatales precoces. 30% de esas muertes son por hipoxia, 30% por prematuridad, 99% de esas muertes ocurren en países en vías de desarrollo, y aquí está el Río Grande y la Tierra de Fuego, Latinoamérica, el África subsahariana y el sudeste asiático. Con una muerte perinatal cada 5 segundos, 16.000 muertes por día, 684 por hora, 11 por minuto. De tal manera que es más riesgoso o mayor posibilidad de muerte si usted entra a un hospital que si usted se sube a un avión, por ejemplo. Y esto vale para Latinoamérica. ¿Cuáles serían las alternativas que tenemos? Eliminar el estrés psicosocial o combatir ese estrés con educación, educación a la comunidad, instruir a las madres sobre mecanismos de resiliencia, cómo transformar elementos adversos en asuntos positivos, minimizar, eliminar el temor a la pérdida del embarazo, las culpas y duelos, reducir razonablemente el miedo a tener un hijo mal formado, evitar la iatroangiogénesis. Iatroangiogénesis significa la posibilidad de que usted genere ansiedad con la palabra, ¿no? Eliminar el miedo al parto, prevenir el desapego neonatal o favorecer el apego precoz, estimular el contacto neonatal temprano, tanto en neonatos prematuros como a término. En toda esta cosa, la composición genética del padre, el aporte del padre, aparte de ser genético, es mínimo. La que contribuye con su nutrición, tabaquismo, alcohol, drogas, toxinas, fármacos, estrés, sobre todo estrés, e infecciones en el ambiente fetal, es la madre. Entonces las estrategias van dirigidas a la madre en la prevención del consumo de tóxicos, en la obesidad, en el embarazo en adolescentes, en dietas adecuadas, etc. Y generar empatía y estimular una relación médico-paciente que salga de lo científico y se pase a lo humano. Porque la medicina de hoy es una medicina más científica, con más evidencia y menos observaciones, más ética y jurídica, pero muy temerosa, más económica, pero menos equitativa, más organizada, pero menos generosa. Es una contradicción, más controlada, pero menos humana. Es menos medicina, más oro y bronce. Y lo ideal es que la medicina sea más, sin ser menos, dicho por el profesor Alberto Agresta. Finalizo con unas reflexiones entonces. En la intimidad del consultorio, ahí donde se relaciona un médico con su paciente, en donde se indican exámenes e intervenciones, ahí no llegan los controles, ahí no llega la evidencia. Es una relación basada en la emoción. Ahí hay poca objetividad y rigor. La medicina sale de sus cauces porque el médico se hace juez y parte y el paciente acepta siempre, aunque a veces sorprendentemente reclama, principalmente malos resultados y los demanda, ¿verdad? Diagnóstico perinatal, ¿qué va a ser? ¿Un mensajero de vida o un emisario de muerte? ¿Qué quiere usted? ¿Seguir viendo pacientes normales, que son el 96, 98%, o usted quiere transmitir malas ideas, malas noticias? ¿Su feto está sano o su feto está perfecto? Es hoy en día una afirmación peligrosa, como lo es peligroso la fiesta del ultrasonido prenatal. Estamos en la genética poblacional para predecir el futuro y conocer la vida, oráculo genético molecular, colorido, y el diagnóstico prenatal reservado a una parte de la población que no resuelve los problemas de salud pública. Genetización de la sociedad cuando el 90% de la población está expuesta a riesgo y es pobre. Vivimos en la era de la transformación de la mediocridad o exaltación usando las estadísticas para representar todas las mentiras en cifras, cuadros, gráficas, tablas y percentiles. Aborto, ¿verdad? El médico no quiere hablar de aborto y se divide como la mente humana entre abortofilia y abortofobia. Asumimos con sensatez el problema del aborto, los médicos, no, nos hacemos nos desentendemos. Ciencia sin conocimiento y tecnicismo sin humanismo no sirven para nada, ¿verdad? Y Latinoamérica es una paradoja, ávida de tecnología, copiando novedades y tendencias, y no logra salir de sus problemas para reducir la mortalidad materna y perinatal, por ejemplo, en el embarazo no deseado, el embarazo en adolescentes, los abortos, las hemorragias, las infecciones, la preeclampsia, la hipertensión, y los gobernantes mirando cantidad y despreciando la calidad. ¿Ah?
Una palabra para las probabilidades, la teoría bayesiana. Aquí estoy en Brasil con un profesor, el profesor Sergio, que dirigía la maternidad Concepción en Porto Alegre. Esto es un día antes, nos reunimos para la reinauguración de la unidad de cardiología fetal. Sergio me habló de las ganas que tenía de volver a casarse con su esposa, con quien se había divorciado, de disfrutar de sus hijos, de disfrutar de sus nietos. Era un hombre sano. Sus probabilidades de morir por una causa médica eran muy bajas, su probabilidad era casi nula, su probabilidad de morir en un accidente automovilístico también era muy baja, cercana al 1 por 5.000 o 1 en 10.000. Sin embargo, Sergio hizo un viaje de carretera al día siguiente de esto y murió en un accidente de tránsito. Esa es la probabilidad. Esa probabilidad también puede ser que usted vaya al cardiólogo, el cardiólogo le mida el perímetro abdominal, le tome la tensión, le pide un colesterol, le diga que usted tiene un riesgo de infarto, y ese riesgo de infarto puede estar en el orden de 1 en 200, usted tiene 299 posibilidades de que no le pase nada, pero se impactó con esa cifra, y tanto impacto tuvo que salió descuidado y en la esquina se lo llevó un coche por delante y lo mató, cuya probabilidad era de 1 en 5.000, de tal manera que usted no se murió del infarto, se murió del accidente de tránsito, y eso es una probabilidad. Una probabilidad, según el profesor Alan Paulos de la Universidad de Temple, tiene cara de loco, es matemático, dice que el cálculo probabilístico es un instrumento fundamental para la ciencia en lo colectivo, pero que en lo individual las probabilidades no tienen tanto asidero para ser tomadas en cuenta. Y este hombre ha hecho libros como Más allá de los números o Elogio de la religión, porque es un irreverente. ¿Y cuál sería el futuro? Estamos enfrente del futuro y no nos damos cuenta del futuro médico. Este es el profesor Jorge Cordeiro de la Universidad de la Sincronicidad, la Universidad de la Singularidad, la Universidad de la Singularidad está en el Silicon Valley, y la Universidad de la Singularidad o la Singularidad involucra la informática, la biología, la nanotecnología y la cognosciencia. ¿Y qué es lo que espera esta cognosciencia? Que con el desarrollo exponencial que llevamos ahora, el crecimiento exponencial de la ciencia, fíjense que el primer genoma tardaron 13 años en hacerlo, y a partir del 2015 se hacía por $100 en 5 días un genoma completo. Este costó $1.000 millones y tardó 13 años. Eso todo lo permite, ¿verdad?, la ciencia, responsable de la herencia, este genoma, determinar las características físicas, la psicología, las enfermedades, etc. ¿Y qué persigue el médico para el futuro? En el 2045, cuando será el punto de quiebre de la inteligencia artificial, que será más eficiente que la inteligencia humana. Y si seguimos dando poco valor a la intuición, esto va a ser más rápido. Esto lo que persigue simplemente es tratar de que la ciencia detenga el envejecimiento y la muerte, y que la expectativa de vida se eleve. Y repito, la ciencia está trabajando incansablemente por detener el envejecimiento y por detener la muerte y por planificar también la natalidad, y pasando por una serie de avances de los que no nos detendremos, en donde lo más importante es tratar el cáncer, las enfermedades crónicas degenerativas, que son las primeras causas de muerte en países desarrollados, y el futuro será probablemente hackearle el disco duro a Dios, ¿no? Entonces yo hice un poco aquí de Cantinflas, que es un tipo que le falta cultura, no tiene preparación, pero que está listo para enfrentarse con cualquiera en cualquier situación. No le da pena hablar con usted sobre una cosa que él no sabe y que usted domina bastante. Discute con usted y al final sale ganando él, porque le dice: usted sabe lo que está diciendo, pero yo soy el que tiene la razón. No me voy a retirar sin antes invitarlos al próximo webinar de Samsung, que es para Latinoamérica, que será el 31 de octubre de este 2020, a las 10 de la mañana, sábado 31, 10 de la mañana, hora de Ciudad de México y de Centroamérica, donde estaremos mi persona,
y el profesor Ernesto Barrios de Guadalajara, también de México, y el profesor Saulo Molina de Colombia. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias al colegio por permitirme desarrollar este tema para el que me dieron libertad de tiempo y se los agradezco. Y no me queda otra que agradecer a su presidente, la doctora del Río, a todos ustedes en la audiencia por habernos acompañado y quedo a la disposición para si existen preguntas o algunos comentarios. Gracias igualmente a Electrónica y Medicina, representante de Samsung en México, por el patrocinio de esta actividad. Muchísimas gracias, doctora del Río. Gracias a usted, doctor, por estas interesantes reflexiones. Tenemos muchas felicitaciones para usted, muchos saludos de varias partes de Centroamérica, de Sudamérica. Lo mandan saludar y lo felicitan. Y pues nos queda la reflexión, ¿no? Nos queda la reflexión de no quitar como la clínica perinatal, no hacer, porque la medicina más científica, usted lo acaba de mencionar, nos hace como, o bueno, la medicina que puede hacerse a la defensiva y pueden hacer más peligroso el sobrediagnosticar. Aquí nos queda pues el tratar de no subdiagnosticar. Sabemos que pues sí, hay muchos problemas, muchos síndromes en los que acabo de mencionar no tenemos una causa-efecto demostrada, queda mucho reconocida, no hay ninguna causa-efecto, por ejemplo, como para la preeclampsia, para el parto pretérmino. Definitivamente la clínica perinatal no se sustituye, ¿no? Con la tecnología, con las cosas es muy importante y es también menciona algo sobre el Doppler, la información que nos da, o toda la información sí que da la pura onda, el solo observarla. Bueno, pues... Y fíjate que es interesante, Lili, porque el sistema educativo ha barrido con la intuición y el acto médico es un acto intuitivo, conocimiento y saber. Pero eso que se llamaba el olfato clínico o el juicio clínico no se ha perdido. No puede ser sustituido la clínica perinatal por un percentil de una onda en la umbilical, porque eso no significa sino un número. Usted construye una enfermedad con los datos maternales, el volumen de líquido amniótico, los datos placentarios, y con ese elemento y ese número y esa morfología de esa onda construye usted una historia natural de un proceso. Pero tenemos la falsa creencia que el percentil, el número, va a ser un elemento que nos va a salvar de algún tipo de responsabilidad jurídica, y les juro que eso no sabe nada de los problemas médicos. Para los médicos jóvenes, el juicio perinatal, la clínica perinatal no puede ser sustituida nunca, y la clínica perinatal y el juicio médico va en relación con la experiencia, no tiene otra cosa. Definitivamente, doctor, nosotros que hacemos pues medicina, somos obstetras todos, sabemos que tan solo con la historia clínica, con ese instrumento podemos nosotros intuir o tener una impresión, un diagnóstico, establecer hasta un pronóstico sobre nuestra paciente. Ahora si utilizamos más herramientas que podemos tener, pues no son insustituibles, y estoy de acuerdo con usted en que el percentil, pues bueno, es algo que se estableció, que mide la onda, pero uno con solo ver la forma de la onda del vaso que esté analizando puede saber si está normal o no es normal con solo observar la forma. No quise hacer una crítica formal sobre los percentiles porque me ubicaría a otro tiempo.
La Organización Mundial de la Salud desde el año 2005 recomendó a los médicos que para cualquier medida biométrica, ausológica o antropométrica humana se utilice el Z-score. El Z-score es una medida que no es una medida de tendencia central, es una medida que toma en cuenta lo esperado, lo observado sobre la desviación estándar, o sea, que toma en cuenta lo que debería estar, lo que está, sobre la variabilidad biológica de la especie. Y sin embargo, los médicos seguimos trabajando con percentiles, ¿no? Yo no soy un crítico de los percentiles directamente, pero tampoco soy un fanático de los percentiles, porque hay otras herramientas para medir normalidad en la población. Y los percentiles son útiles si las variables tienen una curva gaussiana. Si tienen una curva gaussiana, puede usarse un percentil, por ejemplo, o medida de dispersión. Pero las medidas biométricas, por ejemplo, la mayoría de estos índices, de estos resultados de índices, no tienen comportamiento gaussiano, por lo tanto requerirían mecanismos de regresión no lineal y, por supuesto, análisis no tradicional o no percentílico, sino por Z-score. Pero yo me río cuando veo médicos, y no me río a mal, cuando veo médicos solamente mirando el número y no mirando la onda y el contexto en el que se presenta la onda, que es lo que estoy insistiendo. No estoy en contra del número, pero el número forma parte de un análisis clínico, no es el juicio clínico. Pero o independientemente utiliza el Z-score, el percentil, si usted ve la onda normal, si utiliza el percentil, el Z-score le va a salir. Bueno, para decir que una onda es normal, también se usa la intuición. Si, por ejemplo, en una onda umbilical, en una onda de flujo umbilical, si las diástoles representa el 30% más de la sístole, cualquier índice que usted aplique es normal. En la cerebral media, si en la arteria cerebral media usted tiene una diástole 30% menos de la sístole, cualquier índice va a ser normal. Si tiene una uterina con 30% o más de diástole en relación con la sístole y no tiene accidentes en la diástole, esa es una onda normal, independientemente del valor que represente. O sea que yo principalmente sigo siendo médico, no un numerólogo. Pero si usted ve un médico joven, principalmente jóvenes con una tendencia hacia la medicina en evidencia mal entendida, ellos le van a dar más valor al número y es lo que causa un poco de risa, porque el contexto de la medicina no es un número. Igual que la medicalización del embarazo, que pudiéramos hablar bastante sobre este problema que ha generado medicalizar el embarazo y tratar a todas las embarazadas como si fueran enfermas. Definitivamente, doctor. Eso que dijo pues es muy, muy cierto y pues tenemos mucho trabajo, mucho que hacer nosotros como personal de salud. Como docente, porque ustedes tienen formación sobre médicos, están trabajando sobre médicos en formación, entonces tienen una responsabilidad docente. Definitivamente, así es, doctor. Y tratar de no caer en la medicina defensiva, como lo mencionó, creo, a la defensiva, porque vamos a hacer intervenciones pues que realmente a veces no son tan necesarias. Como en este caso lo dijo, el aumento o el nivel económico, mucha relación con el índice de cesáreas, ¿verdad? ¿Y qué nos va a llevar esto con los años? Pues al otro problema que son las placentas acretas, ¿no? El acretismo placentario. Y pues nomás creo que también todos hacemos filosofía médica inconsciente, así, inconscientemente hacemos la filosofía médica y también ya aquí tengo los libros que nos recomendó. Y pues mi parte, no tengo más preguntas, doctor, no sé o más reflexiones, no sé si usted quisiera hacer un último comentario. Le digo que estuvo muy, muy claro. Felicidades, doctor. Nos deja mucho, mucho para reflexionar a todos los que lo escuchamos. Y sí, la idea era salir un poco del contexto de lo muy científico para, sin dejar nuestra especialidad de ginecología obstetricia o medicina fetal, entrar en un plano un poco más reflexivo, que es un plano más serio, de mucha más responsabilidad. Y yo creo que se consiguió, doctor. Están muchos puntos sobre la mesa para reflexionar y poder
tenerlos en cuenta en nuestra práctica clínica diaria, y eso se va a reflejar definitivamente en la mejor atención para nuestras pacientes y mejores resultados tanto para las pacientes como para sus bebés. Ya otras situaciones de insumos, todo lo que ya sabemos que nos aquejan a muchos países, bueno, son otros puntos. Pues no me queda más que agradecerle, doctor Zurita. Le repito, tiene muchas felicitaciones por el chat. Tengo también varios mensajes felicitándolo y enviándole saludos. Gracias a Electrónica y Medicina, al licenciado Luis Rivera, al ingeniero Nancy Gama, y pues esperamos volver a contar con usted en otra sesión, doctor. Ya sabe que es aquí es su casa, Guadalajara, y el Colegio de Ginecología lo reciben. Muchas gracias al colegio, muchas gracias a todos los asistentes, gracias por los saludos y los comentarios. Esperamos que hayamos tenido una buena audiencia para el colegio. Sí hubo mucha audiencia. Y de nuevo, gracias a Electrónica y Medicina y a ustedes, y siempre a la orden. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Y yo les recuerdo a todos los que se conectaron con nosotros, no olviden registrar su asistencia. En la transmisión se encuentra en la parte superior el link. Presiónenlo, por favor, sean o no colegiados, para poder tener el registro de asistencia oficial. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook tenemos la página Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco. En Instagram también existe la Colginjal. Tenemos nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube los invitamos a que lo sigan. Y en este canal de YouTube están todas las conferencias, todas las sesiones, todo lo que hemos tenido aquí, ahí lo pueden encontrar. Bueno, gracias a nuestra audiencia y estén pendientes de nuestras próximas sesiones.